Hola, soy Gerard Angulo, director editorial de la revista Marie Claire Colombia. Y juntos vamos a descubrir el elefante que todos tenemos en nuestras habitaciones. Acompáñennos semana tras semana en Un elefante en la habitación. A ver, mi papá muere un mes antes de yo nacer. Uh-huh. Mi mamá tenía 15 años. Gracias a Dios, pues mis abuelas, porque a mí me crió mi mamá, a mis abuelas. Mencionabas de los muñequitos. ¿Sabías que es como una constelación? No te puedo creer. Uh-huh. No te Hiciste puedo una creer. constelación en tus sueños. Yo no te Ajá. puedo Sí, creer. como que sanaste como ese vínculo con papá. Sí. Y estábamos como en un momento de highlight de nuestra relación y de nuestra vida en general, porque estábamos haciendo proyectos muy chéveres. Pasa esta tragedia y, o sea, para mí fue como, Dios mío, o sea, vete tranquilo que el tiempo de Dios es perfecto, la voluntad de Dios no se equivoca. Si esto era lo que tenía que pasar, pues yo dije, bueno, lo acepto y te dejo ir en paz. Mi historia fue muy polémica y algunas personas siguen siendo como, o sea, me siguen tirando a veces un poco de odio porque yo merezco seguir viviendo, seguir sintiendo, yo merezco volverme a enamorar. O sea, ¿quién dice cuál es el tiempo determinado para uno enamorarse? Esta es tu realidad, vive aquí y ahora. Y el Total. juicio ajeno Ujú. genera mucho dolor, porque Total. imagino lo mal que lo pasarías en Sí. ese momento, No, a mí me teniendo una comunidad enorme que te está claro, juzgando algo que no tienen ni idea. fue Es terrible. tu- Empezaron a tergiversar completamente la información. Bueno, el mensaje que me llegó fue este. Fui la primera creadora de contenido para Instagram en ese formato en Colombia. ¿Qué es lo que yo quiero que mis hijos vean cuando miren a su mamá? Hola a todos, ¿cómo están? Tengo una invitada maravillosa. Luisa Fernanda W, Ay, por favor, ay, gracias. Gerard, gracias a ti por la invitación. De verdad que muy feliz de compartir este espacio contigo, con Marie Claire. Me parece divino. Entonces, ya acá estamos listos para tener una charla bien espectacular. De esas intensas que nos gustan. Y Total. justo vamos a entrar al jardín, ¿no? Como estamos en un Me jardín, encanta. de este elefante en la habitación, vamos a entrar a tu jardín, vamos a recorrer tu vida a través de un Ujú. jardín. Y me encantaría conocerte más, que pudieras mostrar como tu esencia. Ujú. ¿Cómo estás? ¿En qué momento estás de tu vida? ¿Cómo te encuentras actualmente? Mira, ¿sabes algo? Yo en este punto de mi vida me siento tan bien, como tan acompañada, tan llena de amor. Digamos que yo nunca en la vida, cuando estaba yo muy niña, nunca me imaginé verme en esta posición. Y cuando digo esta posición, es en esta posición de madre, de una mujer que genuinamente les digo que me siento realizada en muchos sentidos porque pues he logrado cumplir muchos sueños. También tengo un hombre a mi lado que me apoya, que me ama. Tengo unos hijos maravillosos. Yo como que en mi vida cuando inicié, no sé, en el mundo de redes o en fin, me imaginaba otro tipo de cosas. O sea, yo decía, ¿será que yo sí en algún momento voy a ser madre? Porque no lo veía venir. Y bueno, y hoy día miro en el punto en el que estoy y digo, wow, o sea, Dios, gracias, porque me siento muy feliz y muy afortunada, la verdad. ¿En qué soñabas a Luisa de chiquita? Cuando eras pequeñita, estabas ahí en Yo, casa. Dios mío, mira, yo era todavía soy histriónica, pero yo de niña era esa típica niña que era líder en su salón, era esta típica niña que salía en todos los actos cívicos. Digamos que en ese momento yo de pequeña amaba jugar con Barbies, con bebés, pero parte de mis juegos eran actuando. Entonces yo amaba mucho ver novelas mexicanas, era muy fan de una que se llama La Usurpadora. Sí, claro. Por supuesto, Gabriela Entonces, no, Hispanic. claro, no, yo era Paola Bracho. Yo era Paola Bracho, pero ni siquiera porque no en la maldad de Paola, sino que a mí me encantaba Paola cómo se arreglaba, o sea, hasta como agarraba, no sé, el cigarrillo, entonces yo jugaba que era Paola Bracho. Entonces, cuando me obsesionaba con una novela, yo era actriz. Y yo de verdad jugaba en la casa, o sea, que yo era Paola Bracho y mi mamá y mi papá y todas las personas que me rodeaban me tenían que tratar como Paola Bracho porque esa era yo. Entonces, sí, siempre me gustó mucho como todo el tema del arte en mi familia.
hay artistas, músicos, entonces, pues me crié como con ese, pues como viendo todo eso y sí, como que siempre me imaginaba que iba a hacer algo en el mundo de los medios de comunicación. A todas nuestras invitadas nos encanta preguntarles, ¿no? Que nos vayamos al pasado Mm, y que entremos como en un viaje y nos cuentes cómo era tu jardín de la ok, escuela, ¿no? Que sí, nos puedas llevar, transportar a qué claro, olía, con quién estabas claro. jugando, cuál era Ay, como tu mi grupo, desayuno, exacto, ¿cómo claro. era? Ay, Dios mío, yo pasé unas, claro, mira que les cuento. Yo estudiaba en un colegio que se llama Los Comuneros, un colegio completamente femenino. O sea, yo realmente, o sea, mi mamá a mí no me entra al jardín, sino que de una vez yo entro a preescolar. Entonces recuerdo que entro a este colegio femenino, un colegio muy bonito, además que era un colegio nuevo, entonces la cancha de fútbol era nueva, el parque estaba nuevo, y cuando entré al jardín me hice muy amiga de dos niñitas que son que eran pues gemelas, a propósito que será de la vida de ellas, pero conecté mucho con estas niñas, entonces siempre que salíamos a los descansos, pues mi mamá a mí me daba para yo comprar mi algo, pero también me echaba una lonchera. Entonces, a mí de chiquita me encantaba mucho, mucho, mucho la arepa con quesito y chocolate. Entonces, mi mamá me ponía, o sea, me echaba mi arepita, le ponía mantequillita, salecita, quesito y y me empacaba el chocolate y de repente un dulcecito. Entonces, yo recuerdo que en esos descansos siempre compartía mi arepa con quesito con mis amiguitas las gemelas. Y también ellas me compartían de su algo. Entonces, no, o sea, muy, muy bonitos esos recuerdos porque yo no sé, a mí desde muy niña siempre me ha encantado el tema de compartir, de tener amistades. O sea, no soy mucho de tener amigos, demasiados amigos, pero cuando conecto con una persona, conecto de una forma muy bonita, que de hecho muchas amistades que yo tengo desde muy niña, pues hoy día siguen siendo mis amigos. Pero bueno, también recuerdo mucho a mi profesora, se llamaba Sofía, la profesora Sofía, divina, pelinegra, hermosa. Entonces, era esa típica profesora que siempre te enseñaba una ronda nueva, una canción nueva. Entonces, yo aprendía todas las canciones y cuando llegaba del colegio se las enseñaba todas a mi mamá. Entonces, yo tengo una casita que es así, así. O sea, mejor dicho, yo todas esas canciones se las enseñé a mi mamá. Y aquí para hacerte un paréntesis, mi mamá hoy día todavía se acuerda de esas canciones y ya es ella la que se las enseña a mis hijos. Qué lindo, pasó Sí, de generación en generación, qué total, hermoso. sí. Ay, Creces sin papá, ¿no? ajá, Creces sí. con una ausencia de papá. ¿Cómo sientes que ha afectado en tu vida esa representación masculina? Claro, mira, yo te voy a contar algo porque hay un tema muy bonito en mi historia y es que, a ver, mi papá muere un mes antes de yo nacer. Ujú. eh, Mi mamá tenía 15 años. Gracias a Dios, pues mis abuelas, porque a mí me crió mi mamá, mis abuelas, eh, o sea, son mujeres, o bueno, fueron mujeres porque, bueno, yo conocí a mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela. O sea, Wow, imagínate eso, qué súper longevas, afortunada, qué súper longevas. afortunada. Sí, entonces, pues mi mamá queda embarazada, mis abuelas le brindan ese apoyo, la verdad, muy lindas, ellas como, hey, no, nosotros somos tu red de apoyo y vamos a estar aquí acompañándote. Pasa esto de mi papá y la familia de mi papá, aún así, también le da un apoyo a mi mamá. Entonces, mi mamá realmente en esa etapa muy dura, pues tenía una La red de red. apoyo a su alrededor. Entonces, mi mamá dice, Luisa, el día que tú naciste, a mí me cambió la vida por completo porque empecé a tener un verdadero propósito, empecé a ver la vida con otra perspectiva, ya tenía una visión. Bueno, el caso es que yo siento que, o sea, y sonará un poquito, no sé si va a sonar cruel o qué, pero yo siento que a mí no me hizo tanta falta la ausencia de mi verdadero padre, aunque las fotos que he visto de él, o sea, me hubiese encantado conocerlo, pero a mi Dios me regaló un padre, un padre. Entonces, cuando yo tenía 3 años, mi mamá empieza a salir con el que hoy día es mi papá, que para mí es mi papá, es que no puedo, o sea, ese fue el padre que a mí la vida me regaló y es un hombre que maravilloso, maravilloso, porque mira, mi mamá
empezó como a trabajar para sacarme adelante, todo. Ya cuando empieza su relación con mi papá, él le dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te dediques a cuidar a tus hijos y a nuestros hijos futuros. Entonces, quédate en la casa con la niña, edúcala, sácala adelante. Y entonces yo pienso que en esa parte fui muy afortunada, ¿sabes por qué? Porque tuve una mamá todo el tiempo presente conmigo, educándome, dándome muchísimo amor. Y ahorita tras de cámaras te contaba que yo tengo recuerdos muy lúcidos de mi infancia, es porque yo considero que tengo una mamá maravillosa. O sea, mi mamá es ejemplar, o sea, con sus virtudes y sus falencias, pero como madre así de esa que se levanta, te hace el desayuno, te hace el almuerzo, está pendiente de ti, de tus tareas. O sea, mi mamá fue ese tipo de madre. O sea, entonces, sí, tristemente pasa esto de mi papá, pero yo como que pienso que mi papá, no sé qué pensaría antes de morir, yo no sé, pero yo creo que él transfirió un amor impresionante en mi mamá y hasta en Wilmar, ¿por qué no? Yo no sé si él pensaría como que, ay, no, que a mi hija no le vaya a faltar nunca nada, que... Y, y la verdad, me siento muy afortunada con la familia o sea, con el padre que la vida me regaló. Y si a mí me dijeran que si yo quiero cambiar algo de mi historia, yo no lo cambiaría. Sí me hubiese encantado conocer a mi papá porque me hablaban mucho de él, de su personalidad. Entonces me dicen como, no, es que te pareces mucho a él, mis tías. Te pareces mucho a él. Mi papá se llamaba Edwin. Los mismos ojos de Edwin, la misma forma de, como de ser, de interactuar con la gente. Entonces yo digo, qué chévere haberlo conocido, pero bueno, es que en otra vida. Por supuesto, en Ah, otra sí, vida en estoy otra seguro vida, que sí. sí, sí, sí. ¿Has tenido de repente alguna vinculación espiritual en la que se haya presentado tu papá? Mira, yo creo que he soñado con él, o sea, no con él físicamente, pero como interpretado en otras cosas. Mira, cuando yo estaba más pequeña, yo tenía, no sé, por ahí unos 8 años, soñé con unos muñecos y que uno de esos muñecos que yo tenía era mi papá y me hablaba. Entonces, yo, por mis abuelas, fui una niña muy mariana, o sea, que la Virgen María es, no, Dios mío, o sea, lo más importante. Entonces, a mí me llevaban todo el tiempo a encuentros de la Legión de María, me llevaban mucho a misa. Entonces, yo tuve una época en la que estuve rebelde, o sea, cuando uno pasa por las épocas de rebeldía. Entonces, ay, no, yo me estoy comportando súper mal. Entonces, uno de los sueños que tuve fue con la Virgen, pero la Virgen era una muñeca y mi papá era uno de los muñequitos que yo tenía. Y me habló súper bonito, me decía, no, tú eres una niña de Dios, tú eres una niña que se puede comportar mejor. Bueno, o sea, yo no sé yo qué tenía en el inconsciente en ese momento, pero sentí como si me estuviese hablando mi papá en ese sueño. Fue muy Hermoso. bonito, pues tanto así que todavía lo recuerdo, pero yo creo que más bien también como en el transcurso de toda mi vida yo he sentido como una energía bonita de ese alguien que no conocí, pero yo siento que, o sea, es que es inevitable no tener, Un vínculo. claro, es que tengo parte de él Sí, en mí, o sea, claro. es mi padre, es quien me engendró. Entonces yo sí siento que ahí hay una conexión infinita, o sea, que está ahí. No te conocí, no nada, pero hay un amor por ti y algo que me conecta de una manera inexplicable contigo. Entonces, sí, la verdad, yo siempre he sentido esa energía como en mi vida. Está contigo de alguna manera, Sí, ¿no? totalmente. Esto que mencionabas de los muñequitos, ¿sabías que es como una constelación? No te puedo creer, Ujú. no te puedo Hiciste una creer. constelación en tus sueños. Yo no te Ajá. puedo Sí, creer. como que sanaste como ese vínculo con papá Sí, en un sueño a través de una sí. constelación Ay, de muñecos. Qué qué lindo, cosa tan bonita. qué Me gustaría lindo. saber más de Sí, eso. sí, sí, después te paso ahí como Sí, unas cositas claro, por internet. claro. ¿Cuál crees que ha sido como ese mensaje que ha durado en tu vida y lo vas replicando que haya dejado tu mamá en la infancia, en ti, como marcado, que tú repites con tus hijos? Mira, mm, hay algo que yo valoro mucho de la crianza de mi mamá y es que ella me dice a mí siempre, pase lo que pase, nunca pases por encima de las personas y trátate con amor y respeto, porque cuando tú te tratas con amor y respeto, es inevitable que tu alrededor, pues, Ujú. no sea igual. Realmente
¿qué te puedo decir, Gerard? O sea, mi mamá, yo puedo decir que hoy día yo soy lo que soy gracias a la crianza que me ha dado ella. Porque, como te digo, es una mujer divertida, pero al mismo tiempo también es esa que te da un consejo que tú dices, Dios mío, mi mamá, ¿de dónde sacó Sacó eso. esta vaina? Total. Y algo es que siempre me dice, ¿sabe qué? Usted persiga sus sueños, vaya con toda. No, y aparte que a mí de chiquita me elevaron demasiado el ego, que ya luego cuando yo fui creciendo, pues lo fui bajando un poco porque mi mamá siempre me decía, tú eres la La mejor. mejor. No, 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 no. O sea, todo lo haces bien. No, ya luego me di cuenta que no era tampoco la mejor, que me tocaba seguir aprendiendo, superándome en muchísimas otras cosas, pero yo creo que básicamente como ese mensaje que mi mamá siempre me ha dado a mí es, ámate, respétate y nunca pases por encima de nadie. Creo que eso ha sido como básico en mi vida. Bueno, de alguna manera siento que el hecho de decirte eres la mejor Sí, generó en ti, ¿no? claro, Construyó en ti que sí, pudieras enfrentarte a situaciones claro, duras, ¿no? total, Decir, total, sí, tengo que aprender, sí, todos estamos en total. constante Sí, aprendimiento, no, y ¿no? es que yo, Aprendizaje. ese que te puedo decir, mira que yo creo que en mí sí forjaron una personalidad muy fuerte, que yo, de hecho, una de las cosas que he trabajado con mi psicóloga es, hey, o sea, tampoco todo lo puedes, o sea, uno también tiene derecho a llorar, a sentir, a no sentirse el superpoderoso, pues porque es que también ese positivismo tóxico, que mucha gente lo llama así, pues tampoco está tan chévere, Ujú. somos humanos. Y yo creo que uno de los trabajos más grandes que yo he hecho en mi vida es entender que soy un ser humano, que me puedo equivocar, que hay muchas cosas por mejorar, por aprender, por desaprender, etcétera. Entonces, sí, pero yo creo que parte de esa fuerza con la que yo he crecido es porque desde niña, con mis abuelas, con mi mamá, pues es lo que me inculcaron. ¿Qué has desaprendido? ¿Qué has vuelto a hacer de Qué otra manera que dijiste, no Uf, era por ahí, me sí, equivoqué, no era por ahí? claro. Dios mío, mira, ¿qué te puedo decir? Si yo soy una persona que lo modifica todo, así es una vaina que, pero a ver, yo me acuerdo que cuando yo empecé en el mundo de las redes sociales, yo hacía contenido eh, de comedia, o sea, sketch, me encantaba, a veces Ujú. tenía un humor negro, yo tengo un humor negro, pero entonces todo eso lo plasmaba en mis redes y yo decía, ok, sí, o sea, a mí me gusta este humor negro, yo soy esto, como que me identifico con este tipo de cosas, pero, madre, es que hoy día tengo una responsabilidad social muy No. grande, tengo que desaprender lo que creo que para mí está bien publicar y empezar a tener más conciencia de la parte que quiero mostrar de mí, porque eh, o sea, no se trataba como de, ay, no, voy a cambiarlo todo, no, porque también lo nuevo que iba a empezar a mostrar de eso que desaprendí, pues también hacía parte de mí, también es parte de mí. Entonces, sí, como que de verdad a mí me tocó descodificarme eh, para mostrarle al mundo una nueva versión de Luisa y no solamente una nueva versión de Luisa, sino lo que yo quería dejar en el corazón de cada una de las personas. Eso por una parte. Digamos que en cuanto a la vida en general, otras cosas que me ha tocado desaprender es que yo antes era como muy apegada a ciertas cosas, o sea, ni siquiera, o sea, no hablo de cosas materiales ni nada, sino, por ejemplo, a relaciones. Como que yo me enamoraba y era, Dios mío, ay, no veía sino por los ojos del niño que me gustaba. Y una de las cosas que me tocó desaprender fue eso, a saber que pues mi vida no giraba en torno a si me gustaba un niño, así no, sino que simplemente como que, hey, no, o sea, a ver, mi vida no es esto, tengo que preocuparme por estar bien yo misma, que tener mi corazón sano y que no todo depende de ese sentimiento, por ejemplo. Hubo un momento muy importante y Claro. doloroso en tu vida, Sí, ¿no? Pierdes una relación. claro. ¿Cómo gestionas eso? No, es que eso fue una vaina demasiado fuerte. Mira, yo no sé, yo creo que nadie está preparado para ese tipo de situaciones. Fabio, un hombre que, Dios mío, yo lo recuerdo con demasiado amor, con muchísimo como cariño en todo sentido, porque fue un hombre que estuvo como muy fugaz en mi vida, pero que me enseñó demasiado. O sea, yo siempre digo que fueron 9 meses de relación que parecieron 9 años, No. porque éramos eh,
muy conectados el uno con el otro, ambos súper soñadores. Entonces, cuando él y yo nos encontramos en la vida, eh, creo que una de las cosas que más nos conectó fueron nuestros sueños, porque siempre que nos sentábamos a hablar era a construir cosas y hagamos esto. Y entonces, no sé, éramos extremadamente creativos juntos. Eh, Nuestra relación súper bonita, digamos que las personas que me rodean a mí saben que éramos un boom juntos. Y estábamos como en un momento de highlight de nuestra relación y de nuestra vida en general, porque estábamos haciendo proyectos muy chéveres. Pasa esta tragedia y, o sea, para mí fue como, Dios mío, o sea, ¿por qué? Y yo más que todo me preguntaba el por qué a Fabio. Ujú. ¿Sí me entiendes? Yo decía, pero ¿por qué? O sea, Dios mío, ¿qué es esto tan fuerte? Y, mm, a ver, ¿qué te puedo decir, Gerard? Es que es un tema demasiado delicado para mí porque es más, yo creo que yo sí he hablado de esto, pero no he hablado de esto tan a profundidad. Cuando pasa esa tragedia, en el momento que ya deciden llevarse el cuerpo, yo le dije a uno de una de las personas pues, que estaba a cargo de eso, que quería un momento a solas antes de que se Ya. llevaran el cuerpo. Entonces yo decía, bueno, me permitieron el espacio y yo hice un trabajo de agradecimiento que yo no te puedo explicar. Yo como que en ese momento me acerqué y le daba solamente palabras de agradecimiento. Le Agradecimiento. decía, Fabio, gracias por todo lo que vivimos, gracias por todo lo que aprendí de ti. O sea, hasta le empezaba a hablar de cosas que él y yo hacíamos en nuestra intimidad, en nuestros momentos a solas, porque no solamente se trataba de darnos amor, sino también que nos gustaba mucho a veces escribir nuestros sueños, todas esas cosas. Yo como que le decía gracias por esto, nunca voy a olvidar esto otro, y siempre te voy a llevar en mi corazón. Vete tranquilo, vete tranquilo que el tiempo de Dios es perfecto, la voluntad de Dios no se equivoca. Si esto era lo que tenía que pasar, pues yo dije, bueno, lo acepto y te dejo ir en paz. Yo inmediatamente hice eso, yo sentí una paz en mi corazón, Un duelo impresionante, absoluto. impresionante, una paz increíble. Y como que 2 días después, también en oración, hice una sanación de mi cuerpo, Ujú. de, o sea, es que esto puede sonar hasta un poco funable, no sé, pero fue como, hoy decido que este cuerpo se libera de cualquier atadura, Ujú. de cualquier cosa pues que no me deje seguir vibrando y recibiendo lo que el mundo tenga para mí. Absolutamente. Entonces fue una oración muy bonita. O sea, yo soy una persona que creo muchísimo en Dios, como te digo, y para mí esa oración y ese trabajo de soltar, Gerard, a mí me sirvió mucho, me sirvió mucho. Y mi historia fue muy polémica y algunas personas siguen siendo como, o sea, me siguen tirando a veces un poco de odio porque yo empiezo mi relación con Pipe prácticamente como, o sea, realmente en tiempo, o sea, nos hicimos novios como 9 meses después de lo sucedido, pero yo a Pipe lo conozco de conocerlo como unos 2 o 3 meses después de lo que sucedió. Ujú. Y la conexión de Pipe y yo cuando Pipe y yo nos conocimos fue inmediata. Entonces, bueno, mucha gente eh, como que obviamente no les pareció, pero yo decía, yo merezco seguir viviendo, seguir sintiendo, yo merezco volverme a enamorar. O sea, ¿quién dice cuál es el tiempo determinado para uno enamorarse? El ¿Dónde está tuyo, estipulado? el tuyo. Exactamente. Entonces, bueno, para terminar lo de Fabio, ¿qué te puedo decir? Yo siempre lo va a tener en mi corazón. Lo amé mucho, lo recuerdo con mucho cariño. Em, yo siento que yo como que solté y entendí, pero los recuerdos jamás se olvidan. Y muchas de las cosas que yo aprendí con él las llevo a cabo en mi vida. A veces yo voy por algún lugar y digo, ve, no sé, por aquí estuve con Fabio. ¿Me entendés? Como que lo recuerdo de una manera muy bonita, ya también pues como también desde la sanación.
Entonces, pues como que fue un momento muy duro en mi vida y qué te puedo decir, o sea, para mí el momento, el hecho, como pasó todo, a mí eso todavía me genera trauma, o sea, yo solo tuve que trabajar con psicóloga, leyéndome libros, o sea, de verdad, como entendiendo que esas cosas pasan, pero es que para mí el hecho como fue traumático, traumático. Entonces, a veces como que yo en las noches, o sea, ya no me pasa tanto, me pasaba mucho antes, a veces en las noches yo no podía dormir pensando en esa situación de cómo fue maluquísimo. Me daban como, no sé si ataques de pánico, ansiedad, no sé si llamarlo así, pero sí me ponía muy nerviosa, el corazón a mil, me ponía a llorar, entonces me tocaba llamar a mi mamá o a la psicóloga, "Ah, Luisa, tranquila, ya, Ujú. ya pasó en este momento, no está pasando, concéntrate en tu presente". Para nosotros los seres humanos es muy difícil concentrarnos en el presente, pero uno de los trabajos que más me enseñó a ser mi psicóloga fue, este es tu presente, esta es tu realidad, vive aquí y ahora. Y eso como que me ayudó a ir superando un poco ese momento traumático. Que la sociedad nos dice que Sí. el duelo tiene que ser de una manera en particular. Total, Y eso es ultra doloroso porque cada persona es un mundo, cada mente es un mundo y la relación que tuviste es tuya y solamente la total, sabes tú. total, Y el total. juicio ajeno Ujú, genera mucho dolor, porque total. imagino lo mal que lo pasarías en Sí. ese momento No, a mí me teniendo una sí, comunidad enorme que te está claro, juzgando algo que no tienen ni idea. fue Y es terrible. tu O vida. sea, a mí el odio que me tiraron. No, 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 no. Pero mira, te voy a decir una cosa, aún así, siempre te voy a hablar de la red de apoyo, como Ujú. mi mamá, mi hermana, em, y en ese momento Pipe, para mí Pipe fue clave fundamental, de verdad, para yo también superar como ese hate, por así decirlo, porque Pipe me decía, es que a ti te representa esas cosas que te están diciendo, ay, que te dicen esto, lo otro, tú eres eso, tú no eres eso. Entonces ya no te dejes rayar la cabeza por los comentarios ajenos que no te definen. Claro, yo tuve momentos en los que me daba mucha rabia y quería salir a responderle a todo el mundo, pero yo creo que una de las cosas que a mí más me sirvió fue jamás irme contra el mundo, Ujú. jamás salirle a responder a la gente con odio ni ante cualquier insulto o que alguien saliera a hablar algo de mí. Yo jamás me fui contra esas personas. Yo simplemente respiraba profundo y decía, Dios, no sé tú qué me quieras enseñar de esta situación, pero yo creo que mi manera de responder es quedándome en silencio. Y me sirvió un montón porque, claro, mucha gente empezaba a opinar y a ponerle como otro tipo de cuento a la historia. Sí. O sea, empezaron a tergiversar completamente la información y a mí eso me daba mucha rabia. Yo quería salir a decir, mira, es que eso que tú estás diciendo No no es es cierto. verdad, no es verdad. Entonces empezaba yo a ver un montón de noticias mías falsas, cosas que yo decía, pero, uf, Dios mío, no, 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 ¿qué hago? Entonces, ¿sabes qué? Toda esa energía la empecé a concentrar en trabajar. Entonces yo un tiempo estuve como súper apegada a la música porque con Fabio empezamos a hacer música y a mí genuinamente la música me encanta. Y si hoy día decido hacer una canción es porque no es que me esté lanzando de cantante, no, sino porque amo el arte y si quiero eh, contar una historia por medio de una canción, lo voy a hacer. O sea, yo soy una creativa y me encanta. Es más, para mí el mundo de crear y de ser creadora de contenido va muy ligado a eso, de que tú puedes, por medio de tu contenido, de tus canciones, contar tus historias y ser creativo por ahí. Bueno, cerrando ese paréntesis, dediqué toda mi energía a ser creativa. Ah, no, ¿qué te digo? O sea, en esa época obviamente tenía todo el hate encima, pero al mismo tiempo también mi contenido estaba súper chévere porque no les estaba dando lo que ellos querían, que hablara de la situación o del Claro. chisme, sino que me estaba dedicando a trabajar, a hacer mis cosas. Y la verdad, yo creo que una de las claves que a mí me hizo acabar con ese hate fue trabajando honestamente con lo que me gusta. Entonces yo creo que eso me ayudó también como terapia, el trabajo. Y lo que te digo, o sea, pues digamos que el tema con Pipe, yo no sé, pero yo a veces digo, Dios, gracias por haberme enviado un hombre tan lindo en mi vida que quien se iba a imaginar que iba a ser el padre de mis hijos. Ay, y te voy a contar una cosa, por ahí está mi celular. Hace poquito me llegó un mensaje que lo quiero leer porque me pareció maravilloso. Por favor, pase de Sí, sí, celular. sí. Mira esto, A ver. es que me pareció muy lindo porque
una persona X llega a interpretar una situación, o sea, a su manera, pero me gustó esta interpretación porque en algún momento yo lo había pensado así. Ay, espérate, ¿dónde es que están acá las capturas? Aquí están las capturas. Bueno, el mensaje que me llegó fue este. Hola Lu. Bueno, he tenido un impulso de escribirte. Aparte anoche te soñé y dije, bueno, aquí fue. Y si este mensaje tiene que llegar, lo hará en su momento. Realmente apenas te sigo y lo que sé de ti es por las redes en general. Y admiro muchas cosas de ti. Brillas muy bonito, tu energía es muy genuina. Pero todo esto va a que una vez llegué a una entrevista que le hicieron a Pipe y dijo que él cumplía años la fecha del fallecimiento de Legarda. Y dije, wow, Oh. eso debe tener un significado espiritual, como muchas cosas que suceden con las fechas espejo. No sé si te lo han dicho, no sé si te lo han dicho ya, pero realmente significa que el amor sigue y que jamás se ha ido. No significa que él esté acechando tu vida, pero sí eligió expandir su amor a través de Pipe. Existe algo que son acuerdos de alma, donde encontrarás más profundidad de estas palabras. Y mucho te criticaron por seguir pronto con Pipe, aunque para las almas el tiempo no existe. Aquí lo que hay es un gran amor de Legarda por ti y lo eligió a él. O ¡Qué sea, qué simbólico! vaina tan Dios bonita, mío. qué vaina tan bonita, ¿cierto? Yo vi ese mensaje y yo dije, mira qué extraño, porque de alguna razón, pues en algún momento yo decía, a ver, algo que nos caracterizaba a Fabio y a mí era el amor. O sea, algo demasiado bonito. Quizá volví a pensar cuando pensé lo de mi papá. ¿Cuál hubiese sido su último pensamiento de mí? Que Que estuvieras Luisa feliz. estuviera feliz, que estuviera llena de amor, porque estoy segura que su cabeza haría algo así de bonito. O sea, entonces yo leo este mensaje y esto lo leí hace muy poquito, yo digo, wow. Wow. De hecho se lo mostré a Pipe y Pipe me dijo, qué vaina tan bonita, amor. ¿Y te habías dado cuenta de la fecha? Claro, claro, Wow. el día del cumpleaños de Pipe, Ajá. pues yo me di cuenta cuando ya conocí a Claro. Pipe Sí, 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 después. sí, claro. Entonces, claro, o sea, el día del cumpleaños de Pipe fue el día que Que Fabio falleció. falleció. Dios mío, cuando a mí me preguntaban también esto, cuando yo empecé a salir con Pipe, para mí, o sea, todo el mundo era como, Luisa, pero es que esta fecha, no sé qué, y yo, calma, o Es un sea, mensaje del sí, universo de los sí, ángeles de tu papá, por exacto. Sí, sí. No, yo supuestísimo decía, que sí. calma, o sea, antes me parece algo súper bonito de raíz porque estoy celebrando la vida de la persona que amo. Tristemente fallece Fabio en esta fecha también, pero es el momento perfecto para recordarlo con tanto amor y celebrar esa vida que fue. O sea, para mí el mensaje es ese, celebrar la vida, el amor. Entonces, claro, o sea, aparte de toda la situación, esa fecha que para la gente es como, un día le preguntaron a Pipe, eso era una entrevista, y dio una respuesta tan bonita, que también fue cierto, ¿qué fue lo que dijo? Como algo del amor también, que él decía como, no, que para él era Es algo bonito. maravilloso. Es una Exacto. coincidencia que no es Sí, coincidencia exacto, sí. al final. Es Sí, un qué mensaje locura, hermoso. sí. Wow, wow, Sí, wow, sí, wow, sí, wow. muy lindo. Hablando de Pipe, ¿cuál es ese mensaje? Pensando en él, lo primero que te viene. Pipe. mm, Pipe, yo siempre digo, amor, yo te veo de un color, tú eres rojo. Él es rojo, Claro. es rojo. Porque siento que es un hombre que es muy poderoso en su personalidad. Ujú. Si a mí me dicen cuál es como, dame características de un hombre Old Spice, Pipe. O sea, tú lo ves en fotos y no parece un Ujú. postre, todo, pero ese es de esos machos que él está a toda por su familia, él se arregla porque le toca, o sea, él es limpio, se baña todo, pero él como que de ropa, de estilo, Ajá. nada. Si por él fuera está con una camisa, unos tenis y unas botas y está por allá montando caballo. ¿Sí me entiendes? Pero sí, lo veo como rojo, como fuerte, poderoso. Lo siento, el otro día que lo conocí lo siento protector, con una Sí, energía como de protección absoluta, de es, unión. es increíblemente protector. Es más, es que yo creo que Pipe tiene una energía paterna muy, muy fuerte, porque él tiene sus hermanos y con sus hermanos a veces se comporta como un papá, que yo a veces lo veo siendo como hermano papá y yo digo, qué chistoso Pipe, como hace ese rol porque le da consejos a sus hermanos o lo regaña. Sí, Pipe
su energía es muy protectora. Y yo por eso cuando también lo conocí, yo sentí como que algo me abrigó. O sea, Qué cobijo. sí, increíblemente. Y yo siento que él y yo hicimos un muy buen equipo. O sea, somos muy diferentes en muchísimas cosas, pero en cuanto a temas laborales o en cuanto a temas de trabajo, nos parecemos mucho y confiamos demasiado el uno en el otro. Entonces sí, o sea, Pipe es de esas personas que te motiva a ser mejor, Pipe es de esas personas que te protege. Entonces, no sé, yo siento que este Pipelón, como le decimos nosotros, tiene una energía muy, o sea, una energía fuerte, una energía masculina chévere, que me gusta, que eso fue lo que me enamoró. Hablando del contrario, de esa energía femenina, tu Ujú, mamá, sí. ¿cómo es tu relación con tu mamá? No, muy linda, menos mal, gracias a Dios, sí. Mi mamá y yo tenemos una relación muy linda. Hemos pasado por muchas etapas también. Yo tuve una etapa en la que me volví súper mal hija. Pues te estoy Ok. hablando cuando tenía como unos 18 años más o menos. Y digo mal hija porque pues no estaba haciendo caso, quería estar siempre con mis amigas o de rumba. Yo pasé por esa época en la que me gustaba salir de rumba. Sí, pero entonces mi mamá, claro, a mi mamá y a mi papá eso les daba como, Olía. exacto. Entonces ahí se fracturó un poco como la relación con mi mamá, pero yo creo que, pues no sé, quizá eso hace parte como de la vida también de lo normal, pero ya después yo como que dije, no, yo tengo que hacer el trabajo de volver a recuperar esa amistad que yo tenía con mi mamá, esa relación tan bonita que forjamos desde niña, que mi mamá me forjó con ella desde niña porque, como te contaba, o sea, ella hizo todo por ser esa madre presente, ella jugaba conmigo, es más, jugábamos que yo era la mamá de ella. Qué lindo eso. Sí, sí, sí. Entonces, em, sí, después de esa etapa de rebeldía, empecé yo como a querer seguir como construyendo esa relación con mi mamá. Entonces, pues ya hoy día es una relación mucho más madura en muchos aspectos, porque yo antes tuve épocas en las que yo era muy apegada a mi mamá, ya después desprendida, y ahora estoy como en esa etapa en la que hablo con mi mamá siempre, la tengo presente para todo, le comparto mis decisiones o le pido consejos, en fin, pero como que Es sana, es sana, es sana. exacto, Es exacto, esa es la honesta, es palabra, es sana. sana. Entonces ahorita, la verdad, una relación muy linda. ¿Cuál Sí, es el mayor consejo que te ha dado tu mamá? el mayor. Mi mamá me ha dado tantos consejos, pero a ver, voy a introspectar. Ese que ya se haya quedado ahí grabadito, que digas, "Ay, lo voy a aplicar con mis hijos". Mira, ¿sabes qué? Mi mamá, esto podrá ser hasta místico, no sé, pero me ha servido un montón. Mi mamá siempre me dice, no le cuentes tus proyectos a nadie Sí. hasta que no sean una realidad. Y a mí eso, la verdad, sí. Me dice, si tú vas a tener una discusión con tu pareja, no la tengas nunca delante de nadie. Todo lo que le vayas a decir a tu pareja, díselo en silencio. No le cuentes todo a todo el mundo. Guárdate, guárdate, porque es que uno nunca sabe las intenciones de las demás personas. Y creo que eso ha sido uno de los consejos más sabios que me ha dado mi mamá y a mí eso me ha servido impresionante. Qué gran Sí, consejo de sí, vida. no, Es que total, es parte vital, ¿no? total, Reservar, guardar, ¿no? total, Guardar totalmente. sí, Me encantaría que nos contaras un poco cómo inicia, ¿no? Toda esta andadura en digital, claro, cómo un día dices, esto es claro. para mí, o sea, siempre había sido una niña como Sí, muy extrovertida, ¿no? claro. Que le encantaba jugar, que imitaba, ¿no? A la Sí, 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 a usurpadora, los pero ¿cómo nace eso? ¿Cómo empieza? Bueno, la verdad, yo curioseando en internet, impresionante porque, claro, o sea, a mí me empezó a tocar esa época en la que el internet empezó a Explotar. explotar, exacto. Entonces yo tenía todas las redes sociales, Hi-Fi, MySpace, mejor dicho, y desde eso yo había empezado a crear contenido, pero de fotos. Entonces yo tuve mi época emo, pues que no era emo, sino que me gustaba el estilo emo. Entonces me tomaba esas fotos así para el hi-fi con el moño acá. No, la cosa más, yo veo esas fotos y yo digo, bueno, hizo parte del Bueno, proceso. Pero, me llevó a eso que soy exacto, ahora. exacto, exacto. Pero no, la verdad, súper chévere. Y me encantaba ponerle como caption súper largos a las fotos. Entonces ahí les contaba la historia de la foto, mejor dicho. Pero realmente
todo hace como boom en el 2012 más o menos, cuando Instagram da la opción de subir videos. Yo subo yo subo uno de mis videos a Instagram. Recuerdo que el primer video que subí, ese video se volvió muy popular. O sea, la gente como que yo no sé cómo hacía para compartírselo y demás, pero ese video se volvió súper popular. Y a partir de ese momento es cuando yo digo, esto está chévere, me lo voy a tomar en serio. O sea, ahí te acorté mucho la historia porque, claro, yo estaba en la universidad y cuando estaba en la universidad empecé subiendo videos en YouTube, después en Vine y les iba bien normal, pero, o sea, yo siempre hablo del boom porque en ese momento cuando yo empecé a subir videos a Instagram fue que todo empezó a evolucionar. Entonces fue maravilloso, o sea, porque a mí me encantaba hacer estos sketches, o sea, yo me divertía demasiado. Aparte, las personas que estuvieran a mi alrededor, yo los ponía a actuar, vamos para adelante con esto. Entonces, claro, era muy nuevo en Colombia porque realmente sí, habían varios creadores de contenido, pero como tal, como contenido en ese formato Instagram, realmente, no sé si me estoy equivocando, corríjanme, pero fui la primera creadora de contenido para Instagram en ese formato en Colombia. Y me volví muy popular muy rápido. O sea, de hecho, hubo una época en la que Shakira y Sofía Vergara eran las mujeres con más seguidores. Y luego Luisa Fernanda W. Una locura. Entonces yo decía, ¿qué es esto tan impresionante? Pero claro, entonces, yo estudiaba comunicación social y periodismo. Yo sabía un poco de manejo de cámaras. También ya le había perdido como la pena a estar frente a una cámara. Entonces, para mí era muy natural hacer todo eso y también porque todo el mundo de la comunicación a mí me encanta y ese tipo de comunicación y en ese tipo de formatos y en ese tipo a mí me encantó. O sea, yo lo empecé a hacer y me empecé a identificar demasiado con esto. Entonces, mis redes empezaron a explotar y yo, ¿qué es esto? O sea, ahora esta situación me la tengo que tomar demasiado en serio. Esto ya es un trabajo, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces, empiezo a investigar mucho más acerca de cómo funcionan las redes, de el tema de cómo generar ingresos por redes sociales. Entonces, bueno, entendí todo lo de YouTube Partners. Ya luego como que empecé a ahondar más en el tema de publicidad en redes sociales, de la importancia de tú tener una comunidad, no solamente como, ay, sí, seguidores, porque a veces, ¿qué pasa? Que muchas personas se vuelven populares en redes, pero yo los llamo los seguidores espuma. O sea, ellos están en un momento de highlight porque sí, y después... Absolutamente. Claro, entonces yo como que es importante y chévere empezar a crear una comunidad. Bueno, empecé a informarme en todo sentido. O sea, me fui un tiempo para Los Ángeles como un mes a aprender acerca de redes sociales. Conocí muchos creadores de contenido en esos viajes. Aprendí mucho de ellos y todo eso que aprendí lo empecé a poner en práctica en mis videos y en Colombia. Yo cuando me fui para Estados Unidos ese mes no sabía nada de inglés, entonces muchas de las charlas a las que iba grababa todas las charlas en una grabadora de periodismo. Cuando llegué a Colombia, una amiga me ayudó a traducir todo eso. Eso fue muy chévere. Pero entonces ya también cuando empezó yo a conocer que había una cantidad de opiniones divididas de mí, de mi persona, yo decía, ok, espérense. Claro, mucha gente cree que yo soy Luisa, la que hace videos chistosas, pero no conocen a la persona. Claro, hay mucho más allá. Exacto. Hay más contenido acá. Entonces me empecé a preocupar aún más por seguir creando y cuidando esa comunidad. Entonces, ahorita lo que te contaba, que yo no tenía filtro para decir muchas cosas en mis videos y yo ya después empecé a darme cuenta que me están viendo niños, que de hecho muchas mamás veían videos con sus hijos o sus hijas y yo, Dios mío, o sea lo que sea, yo sé que yo no tengo que criar los hijos de nadie, pero sí tengo una responsabilidad social impresionante. Y empecé a trabajar completamente en mi ser y a ser muy genuina en cuanto a mi contenido, pero de lo que realmente me gusta. O sea, antes, por ejemplo, empecé a modificarlo todo. Hice cursos de maquillaje y todo lo que aprendía de maquillaje lo empecé a aplicar en mis videos. Y claro, entonces siempre habían como momentos importantes en mi contenido porque le estaba enseñando algo al público. Y para mí siempre
fue clave hacer contenido de valor. Así sea, hablemos de entretenimiento, pero si es entretenimiento, Esté bien es hecho. sano, exacto, Está bien sano. hecho. Un entretenimiento sano, porque es que yo sé que yo a veces, o sea, obviamente no mucho, tampoco voy a exagerar, pero sí, a veces es que yo no tenía filtro, que yo hoy día veo esos videos y yo digo, Dios mío, ¿dónde le doy a esto? ¿Dónde hago Bloquear ya, delete así? porque Quiero borrarlo. total. Pero entonces, claro, creo que a mí una de las cosas que me ha ayudado a evolucionar en redes es a ser demasiado honesta con lo que me gusta. Y eso que me gusta, yo lo plasmo en mis videos. Y creo que eso conecta mucho con la gente porque lo sienten real. Claro, Sí, te ven a ti, ¿no? Entienden tu exactamente, alma, tu ADN. exactamente. Cuando eres mamá, ¿transformas de alguna manera ese contenido? Todo. A mí el ser mamá me cambió todo. Porque el día que a mí me entregaron a Máximo en mis brazos, o sea, yo cuando estaba embarazada yo todavía no había entendido, o sea, yo ahí todavía estaba, pues no, sí, viene un bebé en camino, qué lindo, me crece la barriguita, las pataditas, hermoso. Pero cuando yo vi a mi hijo a los ojos, ahí lo entendí todo. La dimensión que había ahí, Claro, ¿no? ya, Dios mío, es que este ser es mi completa responsabilidad. Ahí fue cuando yo dije, ¿qué tipo de mujer quiero ser? Porque ni siquiera qué tipo de mamá, sino qué tipo de mujer. ¿Qué es lo que yo quiero que mis hijos vean cuando miren a su mamá? Te dio una intención de vida. Claro, me dio una intención y una visión impresionante. Entonces, yo realmente empecé a trabajar muchísimas cosas en mí. Como te digo, a mí la terapia, espectacular, me ha servido en todo sentido. Y como entender eso, que soy un ser humano, que tengo mis virtudes y mis falencias, pero entender que tengo a mi cargo la vida de 2 niños, yo dije, tengo que aprender a controlar mis palabras, no sé, estoy poniendo ejemplos. Quiero dedicarme a verme mejor en todo sentido. Porque es que no solamente se trata del físico, sino que es que lo que tú tienes acá, lo que tú ves acá, viene más interno. La proyección. Exacto. Mira, yo recuerdo que yo iba por el mundo relajada. A mí me encantaba salir, viajar, una cosa a la otra. Ahora para mí viajar es un tema, por ejemplo, porque prefiero, y ni siquiera porque tengo que ser buena madre, no. Prefiero estar con mis hijos en casa o haciendo cualquier otra actividad con ellos, porque es que amo de verdad dedicarles tiempo a ellos. Entonces, bueno, sí, empecé a cuestionarme la forma en la que me trataba a mí misma, en la que trato a los demás, todo mi entorno. Y empecé a modificar muchas cosas para mejorar, por convertirme en la mejor versión de mí, porque siendo la mejor versión de mí, voy a ser una excelentísima mamá, con virtudes y falencias como todas. Pero yo creo que a mí, mis hijos me cambiaron. A mí mis hijos me cambiaron. ¿Ves cosas de ti en ellos? Total. ¿Alguna que te genere como Ay, claro, dolor no. por dentro? Claro, mira, por ejemplo, ahorita mi hijo, el mayor, tiene 4 años y a veces yo veo cuando él hizo algo malo y no lo quiere decir y de pronto se inventa algo. Me hace recordar a mí cuando yo estaba... Niñita. Y yo, ay, Dios mío, es tan parecido a veces en el temperamento. Veo como a veces se estresa por una situación, grita, lo que sea. Yo me veo reflejada ahí. Y también en otras cosas bonitas. Pero sí, uno ve muchas cosas en los hijos. Y en mi hijo menor, que ahorita apenas está descubriendo su personalidad, lo veo que a veces es tímido, me recuerda cuando yo era muy tímida también. Entonces como que uno ve cositas. Sí. Leí por ahí que tienes miedo a la luna. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le tienes miedo a la luna? Yo no sé, mira que es bien extraño. Yo cuando veo la luna y la inmensidad de la luna, yo me siento de este tamaño y eso me genera un sentimiento rarísimo. Mira, voy a decir algo hasta súper... ¿Será que hablo de esto acá? Bueno. Habla lo que tú Sí, quieras. bueno, pero yo no sé, pero yo siempre he pensado que algo me iba a succionar. Yo, Wow. pues ya no sé, me va a succionar la luna, una vaina loca. Pero ¿qué pasa? Yo, como te cuento, claro, soy una persona que cree en Dios, que crecí en una familia muy católica, pero a mí este tema de los extraterrestres o energías de otras dimensiones, yo creo en eso. Por supuesto. Y entonces yo siento que la luna tiene una energía demasiado poderosa.
Entonces por eso le tengo respeto a la luna. Pues que la luna es también transformación, Sí, ¿no? Y está en el total. momento de la noche Esa- es y oscura. se supone que la luna mueve el agua o la Ajá. energía del agua y la energía del agua es muy poderosa. O sea, yo ahorita últimamente ando en una vaina que digo, cuando tomo agua, esta agua es vida, salud, porque Le pones le pongo intención. intención. Exacto. Pero entonces es eso. Es como un respeto a la luna extraño. Ya digamos que a medida que he ido creciendo lo he dejado un poco, pero no, yo hoy día, si veo una luna gigante, no te la miro 3 segundos. No te la Fuera, como sí. hermosa, pero, pero sí. Estamos casi terminando este Sí, viaje en tu jardín sí, y como sabes el podcast se llama Un elefante en la habitación. claro. ¿Cuál crees que es tu elefante actualmente en la habitación? Ese elefante que no deja espacio. Ese elefante que no deja espacio. Puede ser también pasado, ese elefante que tuviste, ¿no? Que ya sanaste, que ya Claro. perdonaste, que ya no ocupas Sí. espacio grande. A ver, déjame yo pienso. Es que ese elefante puede tener como varias cosas, pero yo creo que el elefante más grande que yo tengo ahorita es como miedo a. O sea, el miedo a no hacer algo bien. Entonces, cuando yo de pronto siento que podía dar algo, o sea, sí, podría ser mejor en alguna situación, me dejo como permear y digo, pero porque entonces sí creo que tengo que aprender a controlar más ese miedo, el miedo a lo que sea. El miedo nos transforma Ajá, y nos sí, hace transitar en ese espacio que después somos mejores. No le tengas total. miedo a nada, Ay, no, total, nada, nada, para nada. adelante. Para adelante eres una mujer súper Sí, luchadora, has no, pasado por total. millones de Sí, momentos total, difíciles y total. mira dónde estás ahora. Sí. Y para cerrar, me encantaría que nos fuéramos a un jardín, ¿no? Ujú, Un jardín no el de la escuela, sino un jardín, ujú, y que me dijeras con quién te gustaría estar en ese jardín, qué música sonaría ujú. y con quién estarías hablando. Bueno, en ese jardín estaría yo con mis 2 hijos, con Pipe. ¿Qué música estaría sonando? A mí me encanta como ese pop tipo la que se ganó ahorita el Grammy, Elena, Elena. Elena, Elena. maravillosa. Me encanta ese tipo de música, ese es mi vibe. Como escuchando algo así, chévere. Ese jardín sería enorme, lleno de colores, porque me encantan los colores. ¿A qué olería? ¿Qué olería? A ver. ¿Cuál es tu flor favorita? Mi flor, a mí me encantan los tulipanes, son muy lindos los tulipanes, pero si hablamos de olores, a mí me gustan como los cítricos amaderados, no me gustan los olores tan dulces, sino como suavecitos. Entonces podría ser como un poco sándalo, así, un olor como tranquilito. Bueno, nos Sí. quedamos con ese jardín, tu Ay, jardín. sí. Mil gracias por Ah, acompañarnos, ha sido hermoso. gracias, Gerard, Gracias por por la compartir. invitación. Qué Qué lindo emoción. eres. A ti. Gracias, Muchas gracias por todo. gracias. Besos.